Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes, hermanos y amigos. Un saludo muy especial para todos los amigos de Proyecto Católico, tanto de nuestro grupo en Facebook, como también a esta pequeña familia que ha sido formando aquí en YouTube también. Bien, este 14 de noviembre de 2021, en el 33º domingo del tiempo ordinario, la Iglesia milenariamente ya nos ha seleccionado en tres, ¿no? en una organización de 3 ciclos, 3 años, las lecturas del Evangelio. Para este domingo, la Iglesia nos ilumina con el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 13, del versículo 24 al 32. El tema que se va a tocar o que ya se viene desarrollando a lo largo de este mes de noviembre es de los tiempos escatológicos, es decir, de la visión que Jesucristo nos deja ya en los finales de los diferentes evangelios sobre su segunda venida, ¿no? Sobre el fin del mundo. Y eso es algo extraordinario para nosotros, pues, cristianos, encontrarnos ya de una manera definitiva con el Señor. Y entonces, este evangelio, pues, nos va a hablar de lo que es esa tribulación, ¿no? Otra tribulación, mejor dicho. Ya la iglesia, durante su nacimiento y primer desarrollo con el pueblo judío, sufrió una tribulación, una persecución, y que se agravó grandemente con las persecuciones del Imperio Romano. Luego hemos tenido más de un milenio de una relativa paz. Luego que por allá por el siglo IV se diera libertad religiosa en el Imperio Romano. Pero sin embargo, ya en los últimos años o siglos, la iglesia nuevamente empieza a ser sacudida. En estos actuales momentos está siendo perseguida en diferentes lugares. Se nos quiere deslegitimar nuestra opinión con nuestro enfoque cristiano, etcétera. Entonces, nuevamente estamos pasando una nueva tribulación. Eh, Mucho se dice que será una gran tribulación. Bien, además de esto, se nos va a mostrar en el Evangelio esta venida, esta segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Que sería como lo hacían como sucedía en los tiempos pasados de los emperadores, con el sonar de trompeta, ¿no? A esa forma de venir, en el griego se dice parusía o parusia. Bien, y así en esa pompa, en esa forma, con trompetas, igual también se nos dice en el Evangelio del domingo, el 14 de noviembre de 2021, cómo vendrá nuestro Señor Jesucristo en esa segunda venida. Sin embargo, ¿no? Sin embargo, también en el mundo, en cierto sector del mundo evangélico, ¿no? Se está enseñando esta doctrina conocida como el rapto. Bien, vamos a verla. El rapto secreto, ¿no? ¿No? O arrebatamiento también le denominan, el arrebatamiento. Ahora, esto del rapto ya es un término más bien de tipo latino, ¿no? Y que se nos dice bueno, ellos lo enseñan como un rapto secreto, ¿no? Como que no se supiera cómo esto sucedió. Esa doctrina va a tener sus inicios por el siglo XVIII, pero va a empezar a desarrollarse ya fuertemente a partir del siglo XIX, aproximadamente los años 1830, con un ex sacerdote anglicano, ¿no? John Nelson Darby. Y bueno,
este señor pasa a Estados Unidos y ustedes saben pues que Estados Unidos es la cuna de cientos, si no de miles de congregaciones evangélicas, de diferentes congregaciones evangélicas con diferentes doctrinas separadas, ¿no? En ese sentido, esta idea del rapto secreto no es compartida por todo el grupo de congregaciones evangélicas o protestantes. Más bien, por ejemplo, grupos religiosos como los pentecostales, las iglesias de Dios y otras similares, eh, sí desarrollan esta teoría. Bueno, ellos van a decir que es una doctrina, pero realmente tal como se expone, porque no es solamente una teoría, tienen varias teorías o varias doctrinas al respecto, de tal modo que es una muestra más del divisionismo dentro del evangelicalismo. Y esto es muy, muy penoso. Ahora, eso del rapto secreto no lo vamos a desarrollar a su plenitud, porque, como les digo, tiene varias vertientes eh, y sus vertientes, ¿no? Sería abundante, muy largo tener que tratarlo. Solamente hoy día queremos señalarlo, ponerlo de conocimiento para muchos hermanos católicos que de repente no lo han oído. Sabemos que muchos no se congregan dentro de nuestra fe católica y aquellos incluso que lo hacen asiduamente, tampoco muchos han oído. Otros, y ahí es donde nosotros también queremos apuntar, es que quienes sí tengan mucho cuidado porque esta no es doctrina católica, ni tampoco se determina de una forma explícita ni literal dentro de la Biblia. No lo enseñó la tradición apostólica en ningún siglo. Durante los tiempos de los padres de la iglesia tampoco, solamente se habla de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Cuando incluso surge la Reforma Protestante, siglo XVI, siglo XVII, principio del siglo XVIII, y no, esto no aparece. Bien, no hay rastro alguno histórico sobre esto del rapto secreto. Y entonces, los hermanos evangélicos tienen varios versículos en el que tratan ellos, pues, de querer mostrar que sí existe esto del rapto secreto, que bueno, en palabras de ellos, no sería una venida, la segunda venida de Jesucristo, sino otra venida. Ahora, ellos no quieren, tratan de decir que no es otra venida, porque sabemos que la Biblia sí nos dice más bien de manera expresa que hay una segunda venida, ¿no? Entonces, ellos tratan de decir que no, que Cristo es como si fuera una especie de aparición, lo que sucede en este suceso, en esto del rapto, por lo que dice el siguiente pasaje de la primera carta a los tesalonicenses, en el capítulo 4, versículo 17, que leemos a continuación. Después nosotros, los que vivamos, los que quedemos, seremos arrebatados en nubes junto con ellos al encuentro del Señor en los aires, y así estaremos siempre con el Señor, siempre con el Señor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bien, entonces, sobre ese versículo que acabamos de leer, es, digamos, fundamental, ¿no? Porque ahí justamente aparece la palabra arrebatados, arrebatamiento, ¿no? Seremos arrebatados en nubes, dice, arrebatados, ¿no? O sea, la palabra incluso rapto, la palabra rapto, y más aún rapto secreto, eso ni siquiera está en la Biblia, no aparece ningún texto, ningún versículo donde se diga rapto secreto. Pero bueno, ahí los hermanos evangélicos, ¿no? Cierto sector, lo enseña así.
Ahora, cuando nosotros, por ejemplo, hablamos de la Asunción de la Virgen María o del purgatorio, pues a nosotros nos acusan de que eso no existe porque pues esas palabras no están. Aun cuando la doctrina uno la puede encontrar de forma metafórica, eh, cómo se ha desarrollado. O bueno, en el tema de la Asunción de la Virgen María ya son por cuestiones de tipo de exégesis bíblico. Bien, entonces queremos así nada más mencionar un poco de esto, el arrebatamiento en cierto sector del mundo evangélico para que tengamos conocimiento de que es una novísima doctrina, porque como decimos, empieza a partir del siglo XVIII y en el siglo XIX se empieza a desarrollar. Y para esto, en el YouTube y en algunos blogs van a encontrar bastante información al respecto y ustedes, si quieren conocer más a profundidad, pueden hacerlo. Bien, con ustedes, Vicente Troncos, de Proyecto Católico, para que ningún cristiano se deje llevar por cualquier viento de doctrina falsa. Bien, entonces nosotros estábamos diciendo que en este domingo, ¿no? En este domingo se va a tocar un tema de escatología o escatológico. Decíamos pues que era del Evangelio según San Marcos capítulo 13, versículo 24 al 32. Vamos allá para ir preparando nuestro corazón hacia este Evangelio. En ese tiempo, después de esta tribulación, el sol se oscurecerá, la luna dejará de brillar, las estrellas caerán del cielo y los astros se conmoverán. Y se verá al Hijo del Hombre venir sobre las nubes, lleno de poder y de gloria. Y él enviará a los ángeles para que congreguen a sus elegidos desde los 4 puntos cardinales de un extremo al otro horizonte. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Dejémoslo hasta aquí y el Evangelio continúa, pero por ahora dejémoslo hasta aquí. Bien, aquí el Evangelio de este 33º domingo del tiempo ordinario nos habla de una tribulación. Pues la iglesia, como decíamos, ha empezado a sufrir una nueva tribulación. Ahora estamos siendo perseguidos de manera, digamos, intelectual, de manera jurídica y también de manera fáctica, porque hay muchos ataques hacia la iglesia, hacia templos, ¿no? De nuestra iglesia han sido incendiados. En México, por ejemplo, muchos sacerdotes han sido asesinados, ¿no? Al interior mismo de la iglesia también hemos sufrido por los escándalos de sacerdotes y de laicos por pedofilia. Y pues muchos ataques se nos están viniendo de diferentes partes. Por ejemplo, allá en Siria y otros lugares del Medio Oriente, al cristianismo se le está persiguiendo, ¿no? Hay muchos católicos y muchos hermanos ortodoxos que están saliendo de estos países por las persecuciones en países musulmanes. Entonces, estamos pasando una nueva tribulación eh, que es, digamos, apenas el inicio de lo que se nos va a venir. Bueno, luego nos dice que el sol se oscurecerá, la luna dejará de brillar, las estrellas caerán del cielo y los astros se conmoverán. Bien, ¿no? Son cuestiones de tipo ambiental que ya el Señor nos está advirtiendo de todo esto que va a pasar y también es como una advertencia hacia el cuidado del planeta. Últimamente el Papa Francisco lo viene diciendo. Ahora, esta segunda venida, como nos lo explica San Marcos, como también nos lo va a decir Mateo y Lucas, va a venir, o sea, sí, hay un advenimiento, ¿no? Hay un advenimiento, una venida, va a venir sobre las nubes, ¿no? O en las nubes. Pero esta palabra o este verbo venir es importante y preciso porque viene el Señor.
No es que se aparece o que hace un suceso, sino que sí, realmente viene. Es una segunda venida, ¿no? Va a venir lleno de poder y de gloria, y él enviará a los ángeles para que congreguen a sus elegidos desde los 4 puntos cardinales de un extremo al otro del horizonte. Ahora, San Mateo nos va a agregar que va a venir al sonido de trompeta, pero eso lo vamos a ver en un instante más. Ahora, vamos a ver a un poquito más a fondo lo que los hermanos evangélicos toman esto del rapto o arrebatamiento. Bien, y lo toman, pues, como habíamos indicado al inicio de la primera carta a los tesalonicenses, en el capítulo 4. Esta carta a los tesalonicenses fue escrita por el año 51. Bien, entonces, esto de los tiempos lo vamos a ir eh, nombrando en los siguientes libros del Nuevo Testamento que vamos a señalar porque nos parece importante. Bien, entonces vamos a la primera de Tesalonicenses. Bien, es el primer, por cierto, escrito del Nuevo Testamento que, que aparece, ¿no? En la primera carta. Antes todo ha sido tradición oral, ¿no? La tradición apostólica, la tradición oral, o sea, a viva voz se fue enseñando. Y esta es este es el primer documento. Todo lo demás anterior se fue enseñando. Los tesalonicenses tenían un problema con como que no habían comprendido lo suficientemente bien eh, la resurrección de los muertos. No tenían preocupación por sus familiares difuntos, no sabían qué iba a suceder con ellos. Entonces, en esta carta, Pablo lo que quiere hacer es explicar y darles el consuelo y la verdad sobre qué sucede con las personas que ya han fallecido, ¿no? En estos tiempos de COVID hemos perdido a familiares o amigos y tengamos ese consuelo de que un día nos vamos a ver con ellos como nos enseña esta carta. Vamos a la primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 14 en adelante. Porque si creemos que Jesús murió y que resucitó, de la misma manera Dios llevará consigo a quienes murieron en Jesús. Os decimos eso como palabra del Señor. Nosotros, los que vivimos, los que quedemos hasta la venida del Señor, aquí presten atención, ¿no? Queremos subrayar la venida del Señor, porque esto es lo que nos abre y lo que esta frase, la venida del Señor, es lo que nos va a dar luz sobre los dos siguientes versículos, el 16 y 17, de qué se trata, ¿no? O sea, va a haber una continuidad de ideas, ¿no? Que nos van a permitir poder establecer con claridad, con precisión, si hay una venida, la segunda venida del Señor y la última, y si hay una fase intermedia, porque eso es lo que enseñan los hermanos evangélicos, ¿no? Y vamos a ver y vamos a encontrar que ni en este texto, ni en los evangelios, ni tampoco en otros escritos del Nuevo Testamento, en ninguno, se habla de fases, ¿no? Se habla de etapas de esta segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Si hubiera sido así, Jesucristo como los apóstoles lo hubieran enseñado de una manera clara y precisa, no en forma ambigua para que los cristianos tengamos pues diferentes posiciones al respecto, ¿no? Eso sería lo más grave, porque Dios, Cristo, no es un Dios de caos, ni tampoco es un Dios de error, ¿no? Él es el camino, la verdad y la vida. Y no nos va a mostrar pues más caminos, ni varias verdades, como sucede dentro del evangelismo. Bien, o digamos, no verdades, sino varias doctrinas que se contradicen unas de otras. Entonces, continuemos. Nosotros, los que vivamos, los que quedemos hasta la venida del Señor, no nos adelantaremos a los que murieron.
el Señor mismo, a la orden dada por la voz de un arcángel, y por la trompeta de Dios, repito, la trompeta de Dios, bajará del cielo, ¿no? Y los que murieron en Cristo resucitarán en primer lugar. Después nosotros, los que vivimos, los que queremos, seremos arrebatados en nubes junto con ellos al encuentro del Señor en los aires, y así estaremos siempre con el Señor. Vamos a la segunda, ahí al mismo Tesalonicenses, pero el capítulo 5, versículo 1 y 2. En lo que se refiere al tiempo y al momento, hermanos, no tenéis necesidad que os escriba. Vosotros mismos sabéis perfectamente que el día del Señor, repito, el día del Señor ha de venir como un ladrón en la noche. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bien, es la venida del Señor. ¿Cómo va a venir? Nos dice, a la orden dada por la voz de un arcángel, ¿no? Va a haber una orden. Se va, digamos, a escuchar la voz de un arcángel y por la trompeta de Dios. O sea, esto de la parucía o parucia, cuando venían los emperadores, habían salido, digamos, a conquistas, a batallas, y venían pues triunfadores, ¿no? Con su séquito y todo esto, y quienes los esperaban, pues hacían la sonadera de trompetas, era una algarabía por el triunfo, el éxito, ¿no? En la batalla, etcétera. Entonces, eso es lo que nos está mostrando la venida del Señor, un triunfo, ¿no? Una alegría de lo que va a ser su segunda venida. Esta segunda venida pues va a ser así, ¿no? Y va a bajar, o sea, va a venir del cielo, va a venir. Ahora, el asunto que nuestros hermanos evangélicos, o un sector de ellos, es que, como dice, que seremos arrebatados en las nubes. Entonces, lo que ellos lo quieren ver es como que si no hubiera pisado tierra, ¿no? Solamente se quedaba ahí en la atmósfera, en la estratosfera, y que no bajó, que no bajó. Entonces, cuando Cristo ascendió al cielo, fue, ¿no? Digamos, desde la tierra, los bendijo a los apóstoles y fue llevado pues por los ángeles. O los ángeles aparecieron así y dijeron que miran, Galileos, ¿no? Así como se ha ido el que ha resucitado, ¿no? Cristo así vendrá, de esta manera. Eso pues lo encontramos ahí en los capítulos finales, tanto del Evangelio de Lucas como de Marcos. Bien, entonces, como se queda supuestamente, vamos al encuentro del Señor en los aires, en las nubes, como pareciera que Cristo no viniera a la tierra, pero la atmósfera o la estratosfera es parte de la tierra. Es como que si yo los voy a visitar a su casa, toco la puerta o toco el timbre y supongamos no llego a pasar adentro de la casa, yo pregunto, ¿acaso no lo fui a visitar? ¿Acaso no fui a su casa? El hecho que no entrara implicaría que no fui a su casa. Sería absurdo, porque sí fui a la casa, toqué el timbre, ¿no? Hay elementos que me dicen que sí, estuve en la casa. El hecho que no entrara no significa que no haya ido. Bien, entonces, en este capítulo, principalmente este capítulo con con los de Marcos que hemos leído el día de hoy y otros, nuestros hermanos evangélicos quieren darnos a mostrar que aquí hay una fase, la fase del arrebatamiento, ¿no? Y luego hay una segunda fase que ya es la definitiva, que es la venida del Señor. Pero bueno, eso no lo dice aquí, no es que hay dos fases. Claro, ellos tienen toda una doctrina que se llama dispensacionalismo. Bien, esto nos muestra, esta teoría, esta doctrina para ellos, se refiere a fases. No vamos a entrar a profundidad en eso.
¿no? Y está quedando una última fase que son de 7 años. Eso lo emparejan con algunos libros de Mateo y también con otros textos, por ejemplo, el Apocalipsis. Pero no entremos esto del dispensacionalismo porque ya sería muy extenso. Bien, entonces, aquí ellos hacen ver que este es el origen del arrebatamiento. Sin embargo, ustedes pueden notar de una manera así muy simple que solamente se refiere a la venida del Señor, como nos dice el versículo 15. Es más, por eso me extendí hasta el capítulo 5 de este libro de Tesalonicenses, en la que nuevamente se nos habla de la venida del Señor, ¿no? En el versículo 2, ¿no? Se nos dice, el día del Señor ha de venir como un ladrón en la noche. Sí, es una venida, no es un acontecimiento que por el hecho que se queda en los cielos no baja. Pero tampoco incluso no quiere decir que ya de forma así, que será en el cielo. Este arrebatamiento es como también, es como un éxtasis. Será así en una forma inmediata que seremos llevados ante la presencia de Dios, ¿no? Sería como estar flotando en los aires. Bien, ahora hay otro capítulo, otro texto que es el de Mateo capítulo 24. Y aquí ellos también lo toman, ¿no? Vamos a pasarlo de manera inmediata. Y se nos dice a partir del versículo 29, Mateo 24, 29. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y las fuerzas de los cielos serán sacudidos. Esto es muy similar a lo que hemos leído de Marcos. Versículo 30. Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, la señal, ¿no? La cruz, posiblemente. Y entonces se golpearán el pecho todas las razas de la tierra y verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria. Hagamos un alto aquí. Aquí se trata de que lo vamos a ver, ¿no? Que va a ser algo secreto y es una venida, ¿no? No es un acontecimiento, sí, es la venida del Señor, ¿no? Sobre las nubes. Versículo 31. Él enviará a sus ángeles con sonora trompeta y reunirán de los cuatro vientos a sus elegidos desde un extremo de los cielos hasta el otro. Bien, entonces, al momento que va a venir, aquí simplemente podemos decir, lo veremos todos, ¿no? O sea, eso tiene que ser de una forma espiritual, de una forma mental, porque los que están en el lado opuesto de la tierra, de manera, digamos así, objetiva, uno no puede ver lo que está a la otra parte del mundo. Entonces, aquí tiene que haber una forma de un arrebatamiento, de un éxtasis, una forma espiritual en cómo se le va a ver a Dios. Pero luego a continuación, el versículo 31 nos dice que los ángeles reunirán de los cuatro vientos a sus elegidos. Todos seremos pues llevados ante la presencia de Dios. Pero vamos al versículo 24, el capítulo 24, versículo 35. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, ¿no? Claro, aquí ya se está refiriendo a la parte final, ¿no? Este de decir pasarán, ¿no? El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no. Ya nos está indicando que efectivamente esta venida se trata la definitiva, la última. Versículo 36. Mas de aquel día y hora nadie sabe nada, ni los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bien, así será, ¿no? No es algo que se sepa, no es que ya esto de lo inminente viene del primer siglo, del tiempo de los apóstoles. No es que ahora va a ser inminente ya en el año 2021, como muchos pastores así lo están enseñando. Pero ahora vamos a ver otros textos, como por ejemplo Hebreos. Hebreos fue escrito, esta carta, esta epístola, aproximadamente por el año 70, ¿no?
se cree que ha sido del año 70 porque todavía se nos está hablando del sacerdocio, del templo, etcétera, todo lo relacionado pues a los sacrificios. Bien, entonces, si la primera carta de los tesalonicenses fue escrita por el año 51, al año 70 aproximadamente han transcurrido 19 años. Entonces vamos a ver si 19 años se sigue enseñando que van a haber dos fases de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a Hebreos capítulo 9, versículo 28, donde se nos habla de la aparición de Cristo. Así también Cristo, después de haberse ofrecido una sola vez para quitar los pecados de la multitud, se aparecerá por segunda vez. Repito, se aparecerá por segunda vez. Ya, sin relación ya con el pecado a los que le esperan para su salvación. Salvación. Los que le esperamos para la salvación. Aparece por segunda vez. Entonces, aquí de una forma tajante, el libro a los hebreos se nos dice que es la segunda vez, no que va a venir por fases, ¿no? Y son a los que estamos esperando su salvación, mientras que el arrebatamiento enseña que quienes serán arrebatados, los que han aceptado a Cristo en su vida, que son las expresiones del evangelicalismo, es que ellos serán salvados, el resto no será salvado, que se quedarán aquí en la tierra, que serán perseguidos por Satanás, ¿no? 7 años de penurias, etcétera. Y luego va a venir un milenio de gobierno de Cristo. Sin embargo, Cristo ya está gobernando aquí en la tierra, sí, a través de su iglesia. El reino de Dios ya puso la semillita Cristo y está creciendo, ha crecido. Bien, entonces vamos a revisar otro texto más y encontramos, por ejemplo, aquí en el Apocalipsis. El Apocalipsis ya es de aproximadamente el año 95, se está acercando al cierre del siglo. Vamos a Apocalipsis capítulo 1, versículo 7. Mirad, viene acompañado de nubes, todo ojo le verá, hasta los que le traspasaron y por él harán duelo todas las razas de la tierra. Sí, amén. Mira, viene acompañado de nubes, todo ojo le verá todo, o sea, no es que va a venir de manera secreta y se va a llevar a los elegidos de una manera, digamos, secreta y que los demás se van a quedar. No, todo ojo lo verá, todo, o sea, sí va a ser visible la presencia del Señor, nada de secreto. A ver, entonces aquí estamos ya 45 años después de la primera carta a los tesalonicenses y no se encuentra ningún texto que diga literalmente pues que esta segunda venida de Cristo va a ser de forma parcial y luego definitiva. Ahora vamos a otro documento mejor acá, a la segunda carta de Pedro. Esta carta de Pedro, los eruditos señalan que se ha utilizado el nombre de Pedro para escribirla, ¿no? No vamos a entrar tampoco a tratar el tema de su esto de su autoría. Nos dice lo siguiente, la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 8, y aquí vamos a notar que Pedro, ¿no? Ya a fines del siglo I o inicio del siglo II, o el escritor de la carta, no nos dice para nada que hay dos fases. Vamos a leer 2 de Pedro, capítulo 3, versículos 8. Mas una cosa no podéis ignorar, queridos, que ante el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. No se retrasa el Señor en el cumplimiento de la promesa, como algunos lo suponen, sino que usa de paciencia con vosotros, no queriendo que algunos perezcan, sino que todos lleguen a la conversión. Versículo 10. El día del Señor, subrayo, el día del Señor llegará como un ladrón. En aquel día, los cielos con ruido ensordecedor se desharán, los elementos
abrasados se disolverán, y la tierra y cuanto ella encierra se consumirá. Puesto que todas estas cosas han de disolverse así, ¿cómo conviene que seáis en vuestra santa conducta y en la piedad, esperando y acelerando la venida del día de Dios, en el que los cielos en llamas se disolverán y los elementos abrasados se fundirán? Pero esperamos, según nos lo tiene prometido, nuevos cielos y nueva tierra en lo que habite la justicia. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bien, nos habla el versículo 10 del día del Señor. El versículo 12 nuevamente del día de Dios. Para nada se nos habla de una venida intermedia, ¿no? O de fases. Estamos hablando ya de varias cartas, ¿no? Hebreos, libro de Apocalipsis y esta segunda carta de Pedro, y aproximadamente a fines del siglo I o inicios incluso del segundo, de que no se desarrolló este tema. Los apóstoles y sus discípulos no lo desarrollaron este tema, este supuesto arrebatamiento. No hay, no existe, no se encuentra para nada, ¿no? Bien, entonces, aquí estamos encontrando, pues, que esta es la doctrina de la Iglesia Católica, ¿no? Una segunda y definitiva venida. No hay más, no queda otra cosa más que esperar esta segunda venida, pero sí queremos terminar este conocer de, pues, lo que cierto sector de los hermanos evangélicos están enseñando, eh, para que estemos advertidos, que no nos dejemos engañar por estas falsas doctrinas. Vamos nuevamente al Evangelio según San Marcos, que estamos leyendo al principio, ¿no? Con esto queremos terminar. Marcos capítulo 13, ahora versículo 28 al 32. Aprendan esta comparación tomada de la higuera. Cuando sus ramas se hacen flexibles y brotan las hojas, ustedes se dan cuenta de que se acerca el verano. Así también, cuando vean que suceden todas estas cosas, sepan que el fin está cerca a la puerta. Les aseguro que no pasará esta generación sin que suceda todo esto. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. En cuanto a ese día y a la hora, nadie los conoce, ni los ángeles del cielo, ni el Hijo, nadie, sino el Padre. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, pues, hermanos, ¿no? Aprendamos, nos dice el Señor, de la higuera, ¿no? De los tiempos, ¿no? Que ya nos anuncian cambios en las estaciones. También el Señor lo que nos está queriendo enseñar no es que solamente veamos los acontecimientos previos a su venida, sino a que en el tiempo presente también estemos atentos a llevar una vida de santidad. La muerte nos puede acaecer en cualquier momento. Incluso hasta la venida del Señor la puede siquiera adelantar, como lo va a decir en algún otro texto, ¿no? Ahora, hay que notar también algunos últimos detalles sobre estas teorías, ¿no? Del arrebatamiento, que unos van a decir que es antes de esta gran tribulación, otros durante la tribulación. Ahí hay ya incluso varias teorías, y otras que dicen que es post-tribulación. Bien, pero la mayoría se centra en que es antes de la tribulación. Es decir, los hermanos evangélicos serán raptados, serán llevados y evitarán esto de este sufrimiento que le va a acaecer a la iglesia. Pero eso, pues, contradice a Cristo, porque Cristo allí en Mateo capítulo 16, versículo 24, nos va a decir que para ser sus discípulos, que para seguirle, tenemos que tomar nuestra cruz. Vamos a ver lo que nos dice Cristo en Mateo capítulo 16, versículo 24 y 25.
Entonces dijo Jesús a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque quien quiera salvar su vida la perderá, pero quien pierda su vida por mí la encontrará. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bien, en estas teorías del arrebatamiento, del pacto secreto, quieren salvar su vida, ¿no? Ellos quieren salvar su vida, o sea, no quieren sufrir, no quieren llevar esta cruz. Eso es lo más contradictorio contra la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Es anticristiana, es anticristo, es penoso porque nosotros queremos ser otros Cristos, ¿no? Queremos imitar a Cristo en su vida. No es que queremos sufrir, no somos masoquistas para eso, pero ciertamente sufrimos. Todos los días, de alguna u otra manera, sufrimos. Por ejemplo, el cuerpo se va envejeciendo. Esa es una forma de sufrimiento, es una cruz. Tener un esposo, pues a veces desatento, desabrido, que ya no es cariñoso, etcétera, ¿no? Es un sufrimiento para el esposo, tiene que cargar con una cruz, ¿no? Entonces, el trabajo mismo, a veces que tenemos que trabajar en organizaciones y que empresas que no desarrollan, que no crecen, etcétera, es un sufrimiento. Hay muchas personas que, por ejemplo, en el trabajo llevan ideas y a veces los jefes, los dueños no nos aceptan y se sufre porque se quiere mejorar y se puede mejorar y no se hace. Vivimos a veces en países donde hay pobreza, hay cruces que tenemos, ¿no? No una, o bueno, una con muchos problemas. Pero esto de ser arrebatados antes de la gran tribulación va contra la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Entonces, ¿qué sentido tendría, por otro lado, el juicio final para todos aquellos que no fueron escogidos por el Señor? Por decir, los evangélicos van a decir nosotros los católicos. ¿A qué juicio eh, sería necesario si de antemano ya sabemos que seríamos condenados? Ya no habría necesidad de juicio alguno de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Ya tampoco a nadie, pues, le serviría seguir creyendo en Cristo. ¿Ya para qué? Si ya sabemos la condenación. Ahora, incluso ya el demonio ya no tendría que estar persiguiendo a nadie. ¿Por qué? Porque ya se sabe de antemano que todos los que se quedaron serían condenados. No tiene muchas contradicciones esto del arrebatamiento, pero lo que sí, este tiempo ya de escatología, de todos estos días que vamos día a día en la misa, se va a tocar todas estas lecturas bíblicas del Evangelio, etcétera, en relación al día final de nuestro Señor Jesucristo, es para que llevemos una vida santa y una vida alegre, ¿no? Disfrutando de las cosas buenas que el Señor nos ha dado, e ir creciendo en integridad, en moral, en santidad. Compartan este video, hermanos, para que los cristianos conozcan sobre estos temas que se dan en el mundo del evangelismo. Bien, compártanos y háganos llegar sus comentarios. Que el Señor los bendiga.